relaciones con cada animal. Supuso, y eso apareció en su libro. El pastor, Ese siervo. el siervo. Ya no vive porque él se ahorcó, él se mató. Pero esas enseñanzas que él daba, esas enseñanzas así torcidas, aunque parezca mentira, hubo gente que creía que tenía algo que ver. ¿Ya? Aún leyendo la Biblia. Tenemos el caso de el que fue el fundador de la iglesia Creciendo en Gracia, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Jesús Miranda. ¿Yo no? Y él siempre enseñaba cosas medias raras, pero siempre usaba la palabra de Dios. Y había gente que le creía, y todavía le cree, ¿ya? Enseñaba cosas muy raras. Y mucha gente lo siguió, y todavía hay personas que permanecen en su doctrina, y hay personas que fueron contaminadas por su doctrina, que están en la iglesia evangélica y que ciertas cositas todavía las siguen enseñando. ¿Amén? Como cuando él saludaba con esa palabra bendecido. Yo he escuchado a siervos de Dios que dicen bendecidos. Fue algo que él enseñó. ¿Ya? Y eso está equivocado. Una cosa es decir bendecido y otra cosa es decir Dios te bendiga, la palabra que usaban los apóstoles, que es muy diferente. Yo tengo un amigo que siempre me toca a mí ser bendecido, pero no, ahorita que usted me está enseñando. Es que a veces también lo hacemos porque escuchamos a otro, nos parece bonito y empezamos a repetirlo, pero ni siquiera razonamos de dónde sale eso. ¿Ven? Hay que tener mucho cuidado en esas palabras que son atractivas, pero no sabemos de dónde vienen. A ver, otra persona, pero así mismo brevemente, no quiero que haga algo largo, ¿ya? A ver, mi hermana. El papel de Constantino en el concilio. Ya. Dice que Constantino simpatizaba con los cristianos, pero que no había, por la tradición, no había recibido el bautismo. Solamente hasta el momento estuvo en el hecho de muerte. Ya. Entonces dice que él, pero a pesar de todo esto, él se dice que él ya había sido, ya se había convertido, y que cuando se fue a la batalla bueno, no recuerdo el nombre, pero fue a la batalla, una batalla militar, entonces dice que él se encomendó al Dios de los cristianos. Ya. Entonces él ganó, él obtuvo la victoria, y entonces él creyó que esa victoria se la había dado Dios, el Dios de los cristianos, pero dice que él se lo guardó para él. ¿Cuál es su nombre? Antonia del Valle. Ya. ¿Otro hermano de eterno? Acerca del concilio de Trento. Dice que es una reunión de líderes religiosos para tratar asuntos eclesiásticos. Este concilio se reunió en el 1545 y tuvo una prolongación de aproximadamente 18 años. Se trataron temas acerca de las reformas protestantes y también aclararon o decretaron ciertos dogmas católicos. Entre ellos el tema que trató el hermano acerca de la divinidad de Jesús, que creían. Y el punto más importante que se destacó fue que en ese concilio pues se separaron los protestantes de los católicos. O sea, hubo, como quien dice, hasta allí. ¿Cuál es su nombre? Wilson Morocho. Hasta ese tiempo, no se olvide de que hasta ese tiempo pues la enseñanza cristiana era de boca en boca y las cosas cambiaban. O sea, de repente alguien decía algo de Cristo, el otro escuchaba y exactamente lo que este dijo no decía el otro. Le cambiaba palabritas, le venía la otra hermana, y ahí le añadía más y así. Cuando ella llegaba a otra generación, esa enseñanza ya llegaba totalmente cambiada. ¿Ya? Por eso es que ellos tuvieron que poner orden en todas esas enseñanzas, porque en ese tiempo muchas personas creían en historias diferentes, pero los nombres que están escritos en los libros eran los nombres más reconocidos, eran las personas a las que más se escuchaba, a las que más se creía, porque había muchísimos. ¿Ya? Se hablaba, leí también bastante que esta persona era, ¿cómo se llama?, muy influyente al desarrollo de la
entonces dice en el concilio, las órdenes que él daba eran bien exigentes para lo que él había desarrollado, y él estuvo en contra de los arrios que negaban la inexistencia del Hijo del Hombre. Yo creo que y Constantino fue que creo que siguió todo lo de los arrios. ¿Su nombre? ¿Su nombre? Alejo Arona. Bueno, casi ya han dicho la mayoría, ¿no? Pero acotando de lo que pasó en el concilio, que dice que se reunieron para tratar, habían dos puntos, ¿no?, principales. El primero, que querían tratar de que la actitud fuese conforme a los protestantes, y había otra que era intransigente, ¿no? Pero y ganó ciertamente la intransigencia de ellos, y ellos dieron como idea de que la salvación se ganaba por fe y también por hacer buenas obras. También ellos dejaron decretado de que había que adorar o venerar a la Virgen, que venerar a los santos. También declararon la creación de seminarios católicos y en sí, pero ciertamente este señor Arriano estaba siempre en contra de la existencia de Jesús, pero siempre en el mismo concilio, como dijimos al principio, ¿no?, lo detallaron a este hombre como contrario, como hereje, ¿verdad? Y como siempre, a veces dentro de nosotros mismos, a veces hay personas que están en contra de muchas palabras del Señor, y a partir de eso es que hicieron la reforma del credo, y porque el credo ya venía con un contexto, pero lo venían transformando, y traté de aprendérmelo a esa manera para tratar de compartírselo, pero no me quedó, solo me lo sé de la manera actual, sí. Pero vemos que en ese credo nombran a la Santísima Virgen María, a la Iglesia, a Dios Todopoderoso. Es que eso fue uno de los primeros credos. Ajá. ¿Ya? ¿Cuál es su nombre? Glenda ¿Ya? ¿Glenda qué? Castro. Castro, No. vos sos Carolina. Ajá. Yo sí me lo sé, creo en Dios Todopoderoso, ya no me acuerdo. Ya le vuelvo a repetir por última vez que yo le pregunto sobre la clase, pero lo veo leyendo, no le califico acá, porque eso ya no es la ocasión. O sea, que usted está recién leyendo aquí, ¿ven? Entonces, venga leyendo así sea en el carro o de su casa. Pero yo por eso le digo, yo quiero saber que me diga algo, no le digo que me diga con detalles y todo lo demás, porque yo sé que si usted hizo su resumen, no es que me lo vaya a decir exactamente con todo, ¿ven? A menos que se lo haya aprendido de memoria. Pero un resumen es un resumen, son cosas que yo me voy acordando de lo que he escrito, ¿ven? Entonces vamos al libro, Apologética. Página 10. Página 10. Como antes habíamos leído en la página 6 que estos héroes de la Biblia, ¿no? Daniel, Samuel, ¿ven? José, habían defendido su fe. Pero ¿cómo habían defendido su fe? No habían defendido su fe con argumentos, con palabras. ¿Ven? En el Nuevo Testamento nosotros vemos que los apóstoles defienden su fe con palabras y con hechos, ¿no? Palabras para convencer a la gente. Pero en el Antiguo Testamento vemos a los héroes bíblicos defendiendo su fe, no con palabras, sino con demostración de poder, con hechos. ¿Amén?
hay dos maneras de defender la afección, con palabras, y también podemos defender la fe con nuestros propios ejemplos. ¿Sí me debe entender, mi hermano? ¿Ven? Entonces, como que a usted, aunque se esté muriendo de hambre, le toque decir a un grupo de trabajadores o compañeros de una empresa, le dicen, no, yo no me pongo eso, porque el Señor me dijo que no tengo que robar y yo obedezco al Señor, así me esté muriendo de hambre, yo no voy a aceptar eso, aunque mis compañeros lo hagan, yo no. Aunque ellos digan, no, me cojo esto de la empresa y voy a vender para tener más que sea para la merienda, y usted como ejemplo, usted le dice, no, el Señor dijo que no debo hacerlo, aunque llegue a su casa sin dinero para la merienda. Pero ahí está el milagro y el poder de Dios cuando somos fieles, ¿no? Dios viene y suple su necesidad. ¿Sí me voy a entender? Dios viene y suple su necesidad. Mire, hace años yo era ayudante de mi papá, no teníamos ni para el carro. Entonces yo le digo a mi papá, tenga fe que el Señor nos va a proveer. Y él enojado porque él quería hacer algo que no era bueno. Y yo le dije, no, yo le digo, yo como hijo de Dios no puedo apoyarlo en eso. Entonces él se enojó. Él se enojó y él me dice, bueno, ponte a orar y espera que te caigan los billetes del cielo como lluvia. Y yo, no se preocupe que Dios va a proveer. Entonces íbamos caminando porque no teníamos ni para el carro. Íbamos caminando. Y en pleno camino yo me toco con un billete de, en ese tiempo era 50.000 sucres, que nos alcanzó para 3 días. 50.000 sucres parecía bastante, ¿no? Después de nosotros era bastante, sí. 50.000 sucres y contento, 3 días de comida, hasta para transporte. Pero claro, querer cambiar ese billete nadie tenía. Es como que usted quiera cambiar un billete a $20 consumiendo 50 centavos o consumiendo 20 centavos, ¿no? Entonces, así Dios nos proveyó. Y ahí empezó también, yo me di cuenta que la actitud de él empezó a cambiar. ¿Ven? Entonces, cuando uno decide ponerse como ejemplo, también Dios mueve su mano para respaldar, ¿no?, el ejemplo que usted está dando delante de las demás personas. Página 10. La demostración de la verdad en la vida o estilo de vida del cristiano. El diluvio de filosofías supuestas verdades ha permeado el mundo por siglos y sigue haciéndolo en la época actual. ¿Ven? Tenemos un gran problema. Por ejemplo, los historiadores que escriben nuestra historia mundial o la historia de nuestra nación. Desgraciadamente, muchos de esos historiadores tienen un gran problema. O son ateos o son religiosos, pero no religiosos de la sana doctrina, sino religiosos de otra religión X, ¿ven? Que no tiene nada que ver con la Biblia. Entonces, si en la historia sale, por ejemplo, un héroe del Ecuador que fue cristiano y creía en la Biblia, ahí simplemente le ponen ahí que era un gran héroe y punto. Lo demás no lo mencionan porque según ellos, eso no quiere saber el estudiante, no quiere saber que era religioso, solamente quería saber que fue un héroe y punto. ¿Ya? Y muchas materias que nos obligan a estudiar en escuelas, colegios, universidades, hay cosas que a veces no tienen sentido, donde abundan muchas filosofías inventadas por los seres humanos y libros enormes que usted se mata leyendo para poder dar un examen, pero en toda esa cantidad de palabras, que son puras palabras, la esencia es solamente pequeña, y a veces muchas de esas cosas son falsas y no son verdades, y usted tiene que rendir su examen como que si fuera verdad lo que está diciendo. ¿Sí me debe entender, mi hermano? Es por eso que la Biblia, si alguien le llama filosofía, está equivocado. La Biblia no es una filosofía porque no fue inventada por el ser humano. La Biblia no fue inventada por el ser humano. No puede ser una filosofía.
La Biblia tampoco puede ser una fantasía, porque ningún ser humano fantaseó la Biblia o se la inventó. Y de ahí surgieron otros que empezaron también a inventarla y a fantasearla. Eso es imposible. Históricamente es imposible que la Biblia haya sido inventada por uno o por un grupo de hombres. Es imposible. La misma arqueología lo demuestra, que es imposible. ¿Amén? Y la historia bíblica también lo demuestra, que es imposible. Pero estos escritores de historia mundial, de historia de las naciones, ellos, aunque vean la verdad de la palabra del Señor, simplemente ellos no la quieren tomar en cuenta. ¿Amén? Porque como ellos son ciegos, también ellos quieren que el que lea sus libros también siga siendo ciego. Si no fuera así, me decía un misionero, cuando estaba yo aprendiendo la palabra del Señor, estaba en el seminario de Asamblea de Dios, había un misionero norteamericano y él nos decía que se quedaba admirado de ver cómo la historia de aquí, de nuestro país, suprimía muchas cosas. Por ejemplo, cuando leemos sobre Benjamin Franklin, ¿no? ¿Quién fue Benjamin Franklin? El inventor de la electricidad. De la electricidad, del foco, de muchas cosas. De muchas cosas. Nos decía ese misionero norteamericano que Benjamin Franklin era apodado el Loco Franklin en su iglesia, porque él era de una iglesia bautista evangélica. ¿Y por qué le decían Loco Franklin? Porque él danzaba en el espíritu. Le decían el Loco Franklin porque danzaba y danzaba y danzaba y le gustaba hablar en lenguas. ¿Ya? Le apodaron el Loco Franklin. No los cristianos, sino los que no eran cristianos le apodaron el Loco Franklin. Le pregunto a usted, es que me quedé con la inquietud que me dice, si alguien me dice la palabra de Dios no es una filosofía ni es una fantasía, entonces yo cómo le respondería. Que es una verdad. Es viva y eficaz. La palabra de Dios es una verdad. Es la verdad, la palabra de Dios. En toda parte de la escritura vamos a encontrar verdades. La Biblia habla de los cambios de estación del clima. Y eso lo decía antes de que los científicos descubran. La Biblia habla de que el mar tiene caminos. Y todavía no habían científicos que habían descubierto que el mar tenía caminos. Hasta que surgió un cartógrafo y dijo que el mar tenía caminos. Y eso fue un boom. Y ya lo decía la Biblia. O sea, la Biblia ya nos dice muchas cosas que todavía muchos hombres siguen buscando y rebuscando. ¿Ven? Pero a lo que yo me refería es, decía este misionero cristiano que Benjamin Franklin, Thomas Edison y muchos otros inventores norteamericanos, muchísimos, eran cristianos, eran evangélicos. ¿Ya? Cuando dice que Thomas Edison, creo que, perdón, Benjamin Franklin inventó el foco, era llamado la bombilla, dice que él soñó de que veía todo iluminado con bombillas y él empezó a experimentar, pero dice que fracasaba. ¿Sabe cuántas bombillas él hizo? 10.000 bombillas. Y él no se rindió, 10.000 bombillas y ninguna prendían por poco tiempo y se quemaban. Hasta que un día dice que él orando, mirando hacia las estrellas, Dios le trajo a la mente un versículo bíblico, donde decía, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y no había nada. Y decía, no había nada, o sea, no había aire, no había nada. Y él mirando las estrellas decía, ¿será que allá en el espacio no hay aire? Así que cogió la bombilla 10.001 y le sacó todo el aire, la taponeó. Cuando la prendió, duró meses. Y ahí se hizo popular la bombilla. ¿Amén? ¿De dónde sacó el descubrimiento y la verdad? De la misma palabra de Dios. ¿Amén? También el que inventó el teléfono, ¿no? Si no me equivoco, era Thomas Edison el que inventó el teléfono. ¿Amén? A nosotros, porque yo sí estudié esa historia,
en el libro de aquí nos decían que Thomas Edison le cayó ácido en la cara y que gritó auxilio y que el ayudante vino rápido. ¿Qué pasó? Dice, ¿no? Y que ahí ya empezó a ver el teléfono. Pero nos decía el misionero norteamericano que no fue así, sino que cuando Thomas Edison había inventado el teléfono, estaba el ayudante del otro lado, el que estaba por acá, dice que al darse cuenta que había señal, él gritó, ¡Gloria a Dios! Y dice que su ayudante lo escuchó. Y el ayudante vino corriendo y dice, funciona el teléfono. ¿Qué hay de diferencia en la palabra gloria a Dios a que grita auxilio que tiene con ácido? ¿Acaso no es una fantasía, un invento? Algo que no, una mentira que nos han inventado a nosotros, solo por decir que era un gran científico y punto, pero nunca mencionar que era cristiano, ni que leía la Biblia, ni nada de esas cosas. ¿Ven? Porque si que el que escribió la historia del Ecuador era católico, pues nunca iba a poner eso, a menos que el inventor haya sido católico, ahí sí ponía y creía en la Virgen María. ¿Sí o no? Pero si era católico y era evangélico, no ponía eso, solamente ponía que era un gran científico y punto. ¿Ven? ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna pregunta? Número 4. Estamos en la página 10 del libro de Apologética. Conociendo la verdad absoluta, podemos conocer la realidad que está relacionada con la verdad absoluta. Existe una verdad absoluta basada en la Biblia. Capítulo 1, versículo 14. ¿Qué dice 1.14? ¿Se acuerdan lo que dice el 1.14? ¿Qué dice? Juan. ¿De Juan? A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Se acuerdan? Solo sé que habla del verbo. El verbo. Creo que dice que no. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que dice? A ver. Puedo buscar, ¿no? Bueno, puede buscar. Con 1.12 todos no sabemos cómo es. ¿Sí o no? A los tuyos vino. ¿Y vieron? ¿Sí o no? A ver, en voz alta lea. Juan Y 1. aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Ven? ¿Y quién es el que dice eso? Lo dice Juan, que fue testigo directo de lo que estaba pasando. ¿Ven? Una cosa que lo diga yo no anduve con Jesús físicamente, ahora ando con Jesús espiritualmente. Pero Juan sí estuvo con Jesús físicamente, lo vio, lo tocó, habló con él, comió con él, ¿ven? Escuchó sus palabras. Juan, incluso Juan dice la historia bíblica que era menor de edad y que se recostaba en el pecho de Jesús para escuchar la palabra de Dios. ¿Ven? También Juan Marcos era menor de edad. ¿Ya? Pero Juan dice que Juan conocía el corazón de Dios porque se le recostaba en el pecho de Jesús a escuchar la palabra, así como cuando como que veía a Jesús como un padre, ¿no? Y lo amaba como un padre y él se recostaba a escuchar ahí la palabra del Señor. ¿Se da cuenta? Él fue testigo ocular y testigo directo. Entonces él decía, ese verbo se hizo carne, o sea, era un hombre y anduvo con nosotros, testigo de lo que pasó, de lo que ocurrió. ¿Ven? Eso se llama verdad absoluta, porque le está diciendo un testigo de los hechos. ¿Sí me puede entender? Así como cuando usted viene aquí a la iglesia y alguien le dice, ¿y usted conoce al pastor Abel? Usted dice, sí, yo lo conozco, porque he conversado con él, le he dado la mano, me he sentado con él, ¿sí o no? Le he pedido consejo, entonces sí lo conozco. Pero si alguien solamente lo vio en foto, dice, ¿y usted conoce al pastor? No, solamente yo lo he visto en foto, no, pero no sé cómo es su carácter, no sé cómo él conversa, no sé.
En cambio, otra persona que solamente escuchó hablar nomás, no, yo sí he escuchado hablar de ese pastor, pero no sé quién es, ni siquiera lo vi. De repente me lo encuentro en el colectivo, pero no sé quién es. ¿Ven? Entonces, el testigo ocular, el testigo directo, es aquel que ha experimentado, amén, el vivir, el dormir, el comer y el tocar a Jesucristo. ¿Amén? ¿Alguna pregunta, mis hermanos? Verdad de fidelidad, seguridad, honestidad, integridad y consistencia. Además, es verdad toda palabra, pensamiento y acción que coincide con Dios. ¿Cuál es la diferencia entre Dios y el diablo? En que de Dios no sale nunca falsedad. Dios es verdad y lo que Él dice es verdad. ¿Ven? En cambio, Cristo dijo que el diablo era mentiroso desde el principio, o sea, siempre fue mentiroso, siempre lo será. ¿Ven? Si algún día usted escucha la voz del diablo que le dice te vas a morir o te voy a matar, ríase porque es mentira. Él nunca dice verdad. Amén. No ande asustado, uy, el diablo me dijo que me iba a matar y el corazón empieza, no, a decirle y sale corriendo a pedir oración a los hermanos, órenme porque el diablo me dijo que me iba a matar. No le crea, ¿no? Porque él es mentiroso desde el principio. Pero, profe, y algunos colegas, hermanos en la fe son así. ¿Qué pasa con esas personas así? Con los cristianos así. Hay que recordarle que el diablo es mentiroso. Lo que dice es mentira. No se va a cumplir. Una vez a mí me pasó así. Yo estaba orando de madrugada y escuché una voz en el oído que me dijo, te vas a morir. Yo me acuerdo que estaba orando por algo. Era algo fuerte. Y clarito me dijo una voz fuerte, te vas a morir. Yo me asusté. Yo me iba a poner de pie, pero después me acordé de lo que dice el Evangelio. El diablo es mentiroso. ¿No? Yo seguí orando. Y al día siguiente no pasó nada. Seguí vivo. ¿Vale? Y eso pasó hace años, hace unos 10 años. Y sigue vivo. Y sigo vivo, gracias a Dios. No se murió. Porque el diablo es mentiroso. ¿Vale? Pero sí hay cristianos que le hacen caso. Claro, sí hay cristianos que le hacen caso. Por eso es que a un endemoniado no hay que escucharlo, ¿no? Usted está echando fuera un demonio, concéntrese en echarlo fuera, pero no se ponga a conversar con él porque el diablo lo confunde. Nada de darle oportunidad. Siga orando hasta que se vaya ese demonio. ¿Ven? Nada de que ponerse a conversar con él cuando viniste, con quien tomaste café, con quien hiciste amigo. Nada de esa cosa. ¿Ven? Pastor, una pregunta. Pero ahí tendría que ser los siervos de Dios que están delante de Dios luego. Porque cualquiera no iría. Porque hay un texto bíblico que dice. Cuando me dicen a mí, pastor, acá hay una casa, la otra vez me dijeron, acá hay una casa donde hay un demonio que pone hasta las manos sobre las paredes. Que si alguien va hasta le digan en el oído, le tumban todo. Me dicen, vaya para orar, pero vaya ahorita. Le dije, mire, le digo, era un día domingo, le digo, discúlpeme. Sí voy a ir a esa casa, pero voy a ir el día jueves. Dicen, pero ¿por qué si ahorita? Tranquila que no va a pasar nada, solamente está espantando a la gente, pues nadie se va a morir. El jueves voy. Y después las hermanas, cuando ya se fueron ellos, me dicen las hermanas de la iglesia, y pastor, ¿por qué no fue? Le digo, mire, no voy, porque primero hay que ir preparado. Vamos a orar 3 días, vamos a hacer ayuno 3 días. El que quiere ir conmigo, ayune 3 días. Y nos vamos en ayuno allá. Fuimos, ayunamos 3 días, y ¿saben qué? Nunca nos espantaron, nunca nos tiraron cosas, nunca sentimos nada, ni vimos huellas ni nada. Oramos en la casa, oramos por la familia, y gloria a Dios, Dios hizo la obra y hasta hoy no pasa nada. Porque yo he ido por ahí y no pasa nada. ¿Ven? O sea, no es de ir por ir ni creerse Superman, ¿no? Si a usted le invitan a sacar por un demonio, claro que puede hacerlo, pero primeramente hace el ayuno y oración para que vaya listo para la batalla. ¿Ven? No se crea todopoderoso, para que no le pase lo que dice la Biblia, ¿no? Que salieron corriendo unos cuando quisieron echar fuera un demonio. ¿Ven? No, uno no es todopoderoso es Dios, no es un ser humano. Pues si no por emoción. Vamos. No es por emoción tampoco.
La mayoría de esas personas son por emoción. Entonces, cualquier cristiano puede hacerlo, pero tiene que meterse según las reglas bíblicas a buscar de Dios. Y puede hacerlo. Amén. No tenga miedo, que más miedo le tiene el diablo. Uno es el que anda pensando tanto, ¿no? Más miedo tiene el diablo. Bíblicamente no dice uno que fueron a echar demonios por el nombre de que predica Pablo y los demonios se le fueron encima de él. Es que no estaban preparados. No estaban En el preparados. nombre que predica Pablo. ¿Sí? No. Valores éticos. Valores éticos. ¿Qué son los valores éticos? A ver. ¿Qué es la ética? Conducta. La ética es el comportamiento, la conducta, la que nos enseñaron nuestros padres, los buenos valores que nos han enseñado no solamente nuestros padres, sino también otras personas que tenían buena conducta, buenos valores y nos enseñaron a nosotros. Eso es lo que escuchaba yo que en el gobierno de Lazo, creo que la ministra o ministro de Educación quería incluir otra vez en el pensum académico. Pero mientras el otro grupo socialista está metido en ese, no dejan que eso ingrese, porque según ellos no hay espacio, ¿no? Ahora el que tiene ahorita este nuevo ministro de Quineno Novoa quiere volver a incluir lo que se llama la clase de moral y ética, porque es necesario para formar valores en los niños. Amén. Por eso es que vemos ahorita niños que juegan pelota y le tiran la pelota al anciano que va pasando y se pegan la carcajada. Dicen, ve viejito que va que se cae con el pelotazo que le di. O sea, ya no respetan. No respetan. Y lo peor de todo es que pueden estar los padres ahí presentes. Y si son padres modernistas, no le dicen nada. Pero si el viejito se da la vuelta a insultarlos, ahí se salen los padres. Aquí está el padre, a mí dime. ¿No? Entonces, así está la vida hoy. Falta de ética y moral y de valores que se han ido perdiendo. ¿Ven? El tema anterior es base para esto. Si Dios es la fuente y sustento de toda verdad, entonces Dios no definió las normas morales. ¿Ven? En usted y en mí se refleja la moralidad de Dios. ¿Ven? En usted y en mí. Si me insultan y yo respondo, entonces ¿qué estoy demostrando? ¿Que en mí hay moral? No estoy demostrando que hay moral. Porque estoy respondiendo con la misma moneda, ¿no? Lo mismo estoy haciendo, la misma palabrota. ¿Amén? O si alguien lo golpea, dice la Biblia, da la otra mejilla, ¿no? Pero siempre falta alguien que diga, no, yo no soy tonto, pero te voy a dar la otra mejilla, si me está dañando la cara. No. Dice, vente para acá que te voy a aplicar el evangelio popular. Te voy a sacar los demonios con varios puñetes. ¿Yo no? Es que cuando se nos pone a prueba, ahí es donde se ve quiénes somos. ¿Yo no? Cuando hubo el COVID, muchos cristianos escondidos no querían salir ni de la casa. Es que me muero. Y dice, ya pues si anda bien con Dios, se va a cumplir, pues. Pero no quería morirse. ¿Cómo es eso? Si el cristiano que anda bien con Dios y dice, si me toca morir, bueno, ya muero y me voy con el Señor. Pastor, ahí en el trabajo, ahí a la hora de comer se reunían así a predicar, pero cuando pasó todo, cuando sucedió lo del COVID y todo, los que estaban ahí, los que más permanecieron eran los inconversos que los que estaban testificando. Y trabajamos toda esa fecha, y cuando ellos vinieron y quisieron predicar, ellos quedaron avergonzados. Y tú no me decías que el Dios que tú predicas tiene poder, y nosotros que no somos cristianos hemos permanecido, y ellos se fueron. Y después vinieron. Vea, en mi iglesia hay una hermana que estaba asustada, porque como vivimos en pleno Guamo, hay iglesias que no tienen cultos normales, más que los domingos, a veces sábados, de lunes a viernes casi no, porque están asustados que en cualquier momento hay balacera, una bomba, cualquier cosa.
Y en la iglesia había una hermana de la iglesia que dio testimonio a todos los hermanos de la iglesia. Dice, mire, yo sí tenía, dice, mucho temor. Pero un día ella me dice a mi pastor, dice, yo no voy a venir al culto en la noche. Le digo, ¿por qué? Es que yo vivo en pleno un poco el problema. Yo voy a venir a las 3 de la tarde a orar a la iglesia, le di las llaves para orar. Y le digo, bueno, está bien, le digo, le di las llaves para que ella vaya a orar a las 3 de la tarde, de lunes a viernes. Pero no iba a los cultos en la noche. Y ella andaba como una niña chiquita. Cuando un día regresando de la iglesia a su casa, a mitad del camino se desata una balacera entre dos pandillas. Las balas volaban. Y ella con la niña ahí delante de ella, ella pegada a la pared. Dice que ahí pegada a la pared gritaba, Señor, sálvame, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Cuando ya pasó todo, dice que un señor de la tienda decía, oiga, dice, ¿usted, hermanita? Y sí, dice, porque yo veía que disparaban en dirección suyo y ni una bala le daba. Yo estaba esperando a que le brote la sangre. Estaba esperando a que verla caer al suelo. Él estaba esperando todo eso. Pero dice que nunca vio eso. Dice, oiga, dice, me he quedado mirado, dice, de verdad que Dios la ha protegido, dice. Porque aquí están, dice, los balazos. Y la hermana dice que ya sentía que los pies se le desmayaban. Ese señor tuvo que acompañarla a la casa porque ella iba caminando como borracha del miedo. Ese mismo día me dice, pastor, tome la llave y voy a empezar a venir nomás a hacer el culto de la noche. Porque ya veo que el Señor es quien nos defiende. Y yo asustado. Entonces, en los momentos de mayor peligro o todo lo que pasa es donde se ve qué clase de cristianos somos. ¿Sí o no? Si de verdad confiamos en Dios o no confiamos en Dios. Si de verdad creemos que Dios es dueño de nuestra vida y que Él nos va a guardar y a proteger, o eso solamente son palabras. Solamente si usted y yo pudiéramos viajar al pasado, en el tiempo de Daniel, ¿no? En el tiempo en que hubo peligro, ¿no? de los apóstoles y todo, imagínense, ¿qué clase de cristianos seríamos nosotros? Diciéndole a Pablo, no salga porque están matando a los que te digan en la calle. ¿Sí o no? Y el apóstol Pablo dice, pero acompáñame tú. No, yo no puedo, yo quiero morir. ¿Sí o no? Pero el nombre de ellos quedó escrito en la historia porque ellos demostraron con su forma de ser, con su valentía, con todo, demostraron que verdaderamente seguían al Señor con su ejemplo, amén, y con la verdad de la palabra de Dios en su boca. Ponga ahí su deber de apologética. Investigue las siguientes palabras. Si alguien sabe la definición de esta palabra, por favor se queda callado, porque quiero que investigue el que no lo sepa. ¿Ven? Así que en silencio anote. Investigue qué significa materialismo. Si ya lo sabe, quédese callado, si no le pongo cero para hacer el examen, le rebajo mucho. Yo lo conozco. ¿Ven? Significa Materialismo. Segunda palabra. Racionalismo. aquí está. Primera palabra, materialismo. Segunda palabra, racionalismo. Tercera palabra, existencialismo. Existencialismo con X. Existencialismo. Y la última palabra, humanismo. Humanismo. Y más abajito ponga lo siguiente. Investigue la diferencia entre lo natural y lo sobrenatural.
investigue la diferencia entre lo natural y lo sobrenatural.